Entonces vamos a ver el día de hoy los intervalos de confianza para las proporciones. Eh, el trabajo va de la misma, con la misma hermenéutica, ¿no? Para encontrar los intervalos partimos un poco de la misma idea que antes habíamos visto, ¿no? La misma idea eh, respecto a la distribución de este estimador. Ahora, la diferencia o la particularidad para las proporciones es que no existen necesariamente casos como los que habíamos visto antes, ¿no? Con varianza conocida, digamos, habíamos visto el intervalo de confianza para la media con varianza conocida, por ejemplo, ¿no? En este caso de la proporción, no hay eso, no hay esto de intervalo de confianza para la varianza conocida, o para muestras mayores o menores a 30, ¿no? Tal vez ahí incluso se puede hacer algún tipo de ajuste, pero principalmente esto pasa por la particularidad que tiene este estimador de la proporción, ¿no? La proporción en el fondo es un caso particular de la media, con la salvedad que la proporción está conformada por variables dicotómicas, ¿no? Variables binarias que indican la presencia o ausencia de una característica. Y la varianza de la proporción tiene, tiene también esa configuración, ¿no? Entonces acá simplemente para ir poniendo algunos puntos para estudiar esta proporción, vamos nosotros a establecer supuestos sobre la proporción, que no necesariamente siempre son ciertas, ¿no? Se van a cumplir con ciertas características, ¿no? Uno es el teorema del límite central, ¿no? Y el primer supuesto va a ser que, bueno, nuestros datos se distribuyen normal, ¿no? Nuestros datos se distribuyen normal, en este caso, perdón, la proporción. El estimador de la proporción se distribuye normal, principalmente pensando en el teorema del límite central, ¿no? Y esto sucede cuando las muestras son grandes, ¿no? Esto sucede cuando las muestras son grandes. Si este fuera el caso, entonces ya tenemos una forma funcional del estimador de intervalos de confianza para la proporción, ¿no? Por nuestra fórmula genérica, ¿no? Que es esta, es el intervalo de confianza con una confiabilidad de 100 por 1 menos alfa para la proporción, para el parámetro de la proporción, simplemente debería ser la estimación de la proporción más menos el valor de tablas, ¿no? El z de alfa medios, multiplicado por la raíz cuadrada de la varianza de p. Esta es como la formulita en general que funciona para la media, para cualquier indicador que tenga la forma de una media, como es el caso de la proporción, porque la proporción en el fondo es una media de valores binarios. Entonces, esta función se aplica bastante bien para eso. Y el único que nosotros debiéramos concentrarnos en resolver es qué forma tendrá la varianza de la proporción, ¿no? Esto pensando en el teorema del límite central y la aproximación a la normal, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos, digamos, un poco eh, o partimos de la idea de que la proporción en el fondo es una media, digamos, ¿no? Una media de variables binarias. Ustedes recordarán que la varianza de la media muestral, ¿no? La varianza de la media muestral era sigma cuadrado sobre n, ¿no? Esa era la fórmula general de la distribución de la media muestral. Como la proporción es su análogo, ¿no? Pensando que de datos binarios, la varianza de la proporción simplemente será sigma cuadrado de p sobre n, ¿no? Sigma cuadrado de p sobre n. Este sigma cuadrado de p nosotros lo podemos escribir recordando la fórmula corta de la varianza, ¿no? Para calcular la varianza, que simplemente era la sumatoria de las xy al cuadrado dividido entre n menos la media elevada al cuadrado, ¿no? Esta es la fórmula corta de la varianza para cualquier escenario, para cualquier caso. Y aquí justamente entra nuestra definición de una proporción. Para la proporción, las xy que conforman a la variable son variables binarias. Uno cuando el valor es una función indicatriz, estas x al final, ¿no? Es uno cuando cumple la característica de interés y cero cuando no cumple la característica de interés. Entonces, esta sumatoria de xy al cuadrado finalmente solamente se puede convertir en la sumatoria de xy, por ejemplo.
¿no? El cuadrado desaparece porque elevar el cero o el uno al cuadrado devuelve lo mismo, digamos, devuelve cero o uno. Entonces ese cuadrado no tiene ninguna implicación acá. Tendríamos esta fórmula a partir de esa consideración. La media, el mu estamos nosotros implicando que es la proporción, ¿no? Porque la proporción es un caso particular de la media con valores binarios. Entonces este mu se volvería simplemente el parámetro p, ¿no? La definición de la p es la sumatoria de los unos, que estaría acá, la sumatoria de todos los unos y ceros, ¿no? Sobre el total de la población. Entonces, este término que yo tengo acá, de la sumatoria dividido entre n, es la definición de la proporción poblacional, ¿no? Menos p al cuadrado, que es la otra proporción poblacional, ¿no? P menos p al cuadrado. Yo simplemente esto lo puedo factorizar p y tengo p por 1 menos p dividido entre n. P por 1 menos p dividido entre n. Y ya tengo una fórmula para el intervalo de confianza. O bueno, para la varianza de la proporción en este caso, ¿no? Para la varianza de la proporción. Ahora, lo que me está diciendo esta ecuación es que si nosotros queremos calcular la varianza de la proporción, ¿no? Esta es la varianza, si quieren, teórica, ¿no? La varianza de todas las distribuciones muestrales, ¿no? Necesitamos conocer a P y necesitamos conocer a N, dice, ¿no? Si quieres conocer la varianza del estimador, necesitas conocer el parámetro P y el tamaño de muestra. El tamaño de muestra lo vas a tener sin problemas, ¿no? Pero aquí entra como una especie de contradicción, ¿no? Porque dice, para conocer la varianza de P, ¿no? Del estimador de P, del P sombrero, necesitas el P poblacional. Pero bueno, si tuviera el P poblacional, pues no necesito hacer una estimación porque utilizo el P poblacional, que es el que yo estoy tratando de estimar, digamos. Entonces, ahí entra como una especie de doble sentido, dado que me dice que para construir la varianza necesito el parámetro y bueno, no tengo el parámetro dado que ese es el que yo estoy buscando, ¿no? Así que, como esto teóricamente marca, digamos, esa relación, nosotros no tenemos al P poblacional. Entonces lo que vamos a hacer es estimar, ¿no? Estimar esta varianza, ¿no? Estimar este valor con la información de la muestra. Dado que yo no tengo acceso al P poblacional porque es el que quiero estimar, yo voy a aproximarme a este P con la muestra, ¿no? Ahí la nota dice, ¿no? Notar que esta varianza está en términos del parámetro P, por lo que recurrimos en el caso muestral a reemplazar por su estimador P sombrero, ¿no? Por su estimador P sombrero. El intervalo de confianza para la proporción, por lo tanto, quedaría de esta forma. Sería simplemente la proporción más menos z de alfa medios de raíz cuadrada de p por 1 menos p sobre n, ¿no? Y este sería el intervalo de confianza para la proporción. Y obviamente el supuesto detrás es que esta proporción se distribuye normal, ¿no? Es uno de los supuestos. Es bastante fuerte, pero que uno puede estar tranquilo cuando la muestra es relativamente grande, ¿no? Algunos textos, ¿no? Algunos textos en estos casos eh, recomiendan, digamos, ¿no? Recomiendan que si la muestra no fuera mayor a 30, entonces utilizar la misma fórmula, pero en vez del z de alfa medios, podemos utilizar el valor de la t de student, ¿no? Entonces, hay esas implicaciones o esas recomendaciones a veces. En nuestro caso, vamos a suponer que nuestra aproximación o nuestro supuesto se está cumpliendo y en todos los casos vamos a utilizar la aproximación por la normal, ¿no? Ya sea una muestra pequeña o una muestra grande. El único cuidado que tenemos que tener ahí es que cuando tengamos muestras pequeñas, ¿no? Entender que posiblemente nuestro intervalo de confianza no sea tan óptimo, digamos, ¿no? Porque le estamos exigiendo mucho, ¿no? Le estamos exigiendo normalidad, le estamos exigiendo de alguna manera que tenga muestras grandes y eso no se está cumpliendo, entonces nuestro intervalo de confianza puede tener ciertos problemas. Eso a veces se corrige con la T de Student, pero
el resultado, digamos, es bastante parecido, ¿no? Entonces, en nuestro caso, esta sería nuestra formulita. Ya, entonces, no sé si hasta acá tiene alguien alguna pregunta, consulta, comentario, antes de pasar a un ejemplo de esta parte. Todo bien. Ya. Entonces, dado que tenemos nuestro intervalo de confianza, podemos hacer este ejemplo igual eh, este ejemplo es bastante interesante para entender cómo una proporción se construye. Lo voy a, lo voy a mostrar en el ERE para que veamos directamente ahí. Ya, el ejemplo lo que nos dice es que se tiene una muestra, ¿no? El ejemplo, en un curso se tomó una muestra aleatoria de 15 personas. Se tomó una muestra aleatoria de 15 personas respecto a su estatura en centímetros. ¿No? Tenemos las estaturas en centímetros de un grupo de 15 personas. Y las mediciones resultantes de este grupo, ¿no? De esta muestra aleatoria, son estos resultados, no son estos 15 resultados. En el fondo estos valores nosotros, bueno, acá en el código se ha simulado a partir de una normal, ¿no? De una normal para 15 datos, con un promedio de 165 y una desviación estándar de 10, ¿no? La simulación de una normal, ¿no? Y la semilla está en la 1501, ¿no? Esta semilla igual si quiero la puedo cambiar, ¿no? Que sean las 1431 para tener datos más frescos, ¿no? Entonces tendría estos datos, ¿no? Estas 15 estaturas, ¿no? Y lo que el ejercicio dice, bueno, dado que es una muestra de 15 personas, se pide encontrar al estimador de la proporción, ¿no? Queremos el estimador de la proporción y también el intervalo de confianza al 95% para la proporción de estudiantes con una estatura de 1,70 o más. Aquí la característica de interés es si la persona tiene o contabilizar, ¿no? O conocer el porcentaje, o en este caso la proporción de personas con una estatura de 1,70 o más. Ese es el indicador en el fondo. Entonces, ¿cómo partimos con la solución? Lo único que deberíamos es generar como que una especie de variable de éxito y fracaso, ¿no? Éxito cuando la variable o el valor observado sea mayor a unos 70, ahí le pondríamos 1, y 0 si es que el valor no es unos 70 o más. Ahí sería, digamos, fracaso, ¿no? Entonces, en esa idea puedo ir definiendo algunas características del ejercicio. El tamaño de muestra es igual a 15. En el ERE hacer esas preguntas es bien rápido, ¿no? Porque yo le puedo decir directamente sobre el vector X que yo tengo acá con los 15 números, quiero que me digas cuáles son los valores mayores o iguales a 1,70, ¿no? A 170 centímetros. Y el ERE me va a devolver un vector lógico, ¿no? Un vector lógico donde me diga, donde ponga false, ¿no? Falso a los que no cumplan la condición, y true en el caso en el que sí cumplan la condición, ¿no? True y false, ¿no? Es una variable, esta es la idea de una variable binaria, o dicotómica, o de impulso-respuesta, o de éxito y fracaso, ¿no? Tiene hartos nombres. Y lo que me interesa de acá es contar los trues, digamos, ¿no? ¿Cuántos trues existirán respecto al total de observaciones que eran las 15? Y, la cantidad de verdades dividido entre el total de observaciones, ese es lo que nosotros le llamamos una proporción. Entonces la suma de todo esto dividido entre, o bueno, el conteo de los trues, digamos, ¿no? Entonces hay un artificio bastante sencillo, es en el R le puedo multiplicar por 1,
Y eso va a hacer que estos trues y false tomen valores binarios, ¿no? De 0 y 1, 0 y 1. 0 cuando sea fracaso, false, y 1 cuando es acierto. O sea, ahí tengo el vector, digamos, de observaciones de mi variable x, ¿no? Que es la variable de interés en este caso. 0 si no es mayor a, bueno, 0 si no tiene 1,70 o más, y 1 si tiene una estatura de 1,70 o más, ¿no? Esta variable yo lo puedo almacenar finalmente en una variable x, ¿no? Para tener ese resultado. Lo almaceno y ya mi variable x es una variable de tipo indicatriz, ¿no? De ceros y unos. ¿Cuál es la proporción de personas que tienen una estatura de 1,70 o más? Simplemente debería contar la cantidad de unos. Aquí hay 4 unos, 4, y debería dividirlo entre el total de observaciones, 15. 4 entre 15, esa es la proporción estimada de la muestra. Como esta es una variable que hemos dicho que es un caso particular de la media, ¿no? Si yo le saco la media a estos 15 números, voy a tener exactamente la proporción, porque la media me dice, sumas todo lo que tengas en la variable y lo divides entre el total de observaciones. Si sumo todo esto, voy a tener la suma de los unos, que es 4, y lo voy a dividir entre el total de observaciones, que es 15, y voy a tener ahí la aproximación de la proporción, ¿no? Entonces, esto en el programa simplemente es sacarle la media al vector x, y ese es mi estimador de la proporción. Este sería mi estimador de la proporción. 0.26667. Entonces, se estima que la proporción de personas con una estatura de 1,70 o más es de 0.2666667. ¿No? A veces este número es mejor leerlo en porcentaje, ¿no? Para el porcentaje lo único que hago es, esta P la puedo multiplicar por 100, ¿no? La P lo multiplico por 100 y el porcentaje es el 26% de esta población, o 26.7%, ¿no? De esta población tiene una estatura de 1,70 o más. Ahí las interpretaciones de las proporciones pueden ir por muchos lados, digamos, ¿no? Uno podría pensar 26, aproximadamente 27 personas de cada 100, ¿no? De esta población tienen una estatura mayor a 1,70, ¿no? Un cuarto de la población tiene una estatura mayor a 1,70, ¿no? Es una estimación dada a partir de la muestra, ¿no? Una estimación dada a partir de la muestra. Y ya para el intervalo de confianza, lo único que haríamos sería utilizar la fórmula, ¿no? Nuestra fórmula del intervalo de confianza. Necesito la estimación de la proporción, el valor z de tablas y la raíz cuadrada de p por 1 menos p sobre n. Noten que por la definición de la proporción siempre está entre 0 y 1, siempre, ¿no? La proporción siempre está entre 0 y 1 por la definición de la proporción, ¿no? Si una población lo parto entre éxitos y fracasos, ¿no? La cantidad de éxitos es un valor, digamos acá, la cantidad de éxitos, que son 4, más la cantidad de fracasos, que son 11, ¿no? Si yo sumo ambos, tengo las 15 datos, digamos, las 15 observaciones. La proporción siempre juega con una subpoblación, digamos, en este caso una subpoblación de éxitos versus una subpoblación de fracasos, digamos. Entonces es como que es complementario, ¿no? Si tenemos el grupo de 1,70 o más, su complemento es el resto, las personas con una estatura menor a 1,70, ¿no? Entonces está la idea de la proporción y su complemento. Y en esta idea de la formulita, acá se puede distinguir esa concepción. P es el estimador de la proporción, digamos, en este caso la cantidad de personas con 1,70 o más de estatura. Y el 1 menos P es el complemento, ¿no? Es el complemento, en este caso las personas menores a 1,70. Entonces, muchas veces en los mismos documentos, en los textos, este es el valor del estimador y este es su complemento. Si uno suma el P al 1 menos P, el resultado siempre es 1, ¿no? Si sumamos estos dos, el resultado es 1, porque las P se van a cancelar. Entonces, esa idea de complemento tiene que estar relativamente claro, porque como que nos marca, la varianza nos está diciendo que
el ESOR el ESOR que se genere, ¿no? En tu varianza y por lo tanto en el ancho de tu intervalo de confianza está muy relacionado a la participación, ¿no? O a la cantidad de P y su complemento, ¿no? A la cantidad de P y su complemento. Está muy, muy relacionado esos dos números. Y obviamente al tamaño de la muestra que nosotros controlamos, pero estas P's son relativamente medidas que nosotros vemos. Entonces, aquí hay que tomar harto cuidado en entender eso, digamos, ¿no? De que esta relación va a marcar eh, el nivel o la magnitud del error de nuestro estudio, ¿no? Pero ya en términos de nuestro ejemplo, ¿no? Es P y este es uno menos P. En algunos textos esto también le ponen como Q, ¿no? P por Q, digamos, ¿no? Y la Q es el complemento. Para nosotros que se mantenga como uno menos P. Entonces, en la formulita sería el valor del estimador, ahí está el valor del estimador P, más menos, que sería dado por este vector de menos 1 y 1, multiplicado por el valor de tablas al 95% de confiabilidad, ¿no? Recordando lo que hemos hecho antes, ese valor era de 1.96. Por la raíz cuadrada de P por 1 menos P dividido todo eso entre N, ¿no? Esta es la fórmula exacta de nuestro intervalo de confianza. Y ahí está, ¿no? Nuestro intervalo de confianza va de 0.04 a 0.49, ¿no? Es un intervalo de confianza demasiado grande, ¿no? Y eso se está dando de alguna manera, uno por el tamaño de la muestra, que es bastante pequeño, ¿no? Y otro seguramente por la interacción del valor de P, digamos, ¿no? En este caso es más que todo por el tamaño de muestra que es tan pequeño, ¿no? Si fuera un valor más grande, seguramente este intervalo se va a empezar a encoger, ¿no? Ya, entonces ya tenemos nuestro intervalo de confianza. Y si lo quisiéramos ver el intervalo de confianza en porcentaje, ¿no? Bastaría con todo este resultado multiplicarlo por 100, ¿no? Nuestro intervalo en confianza simplemente sería 4.28% a 49.04. 4.28 a 49.04. 0.5, digamos, ¿no? Y con eso ya tenemos nuestro intervalo de confianza. Noten que, digamos que la proporción se mantuviera, ¿no? Digamos que la proporción se mantuviera en ese valor, digamos, en 0.26, pero la muestra crece a 100 estudiantes, o bueno, perdón, a 100 personas. Voy a poner n igual a 100 y le pido el intervalo de confianza en porcentajes, ¿no? Vamos a pensar que la proporción se ha mantenido, todas las P's estas son iguales, el único que está cambiando es el n, ahora vale 100. Si eso sucediera, nuestro intervalo se encoge, ¿no? Y es de 17 a 35, ¿no? De 17.9% a 35.3%, ¿no? O sea, se ha reducido nuestro intervalo de confianza. Si tenemos una muestra de 1000, digamos, un n de 1000, ¿no? Un cero más le voy a poner. 1000 personas, digamos, ¿no? 1000 personas han sido entrevistadas y tengo el resultado. Le pregunto cuál es el intervalo de confianza de 1000 y el intervalo cae de 23.92 a 29.4, ¿no? Es más achatado todavía, ¿no? Más achatado. Entonces el tamaño de muestra determina nomás la calidad de nuestro estudio. Y eso nos ayuda, digamos, harto a ver qué es lo que está sucediendo con nuestro estimador. ¿Preguntas, dudas acá? A ver, un ejercicio bastante interesante antes de pasar al siguiente punto. Un ejercicio para
para ustedes, para que vayan pensando. La varianza de la proporción hemos dicho que tiene, ¿dónde está la fórmula de la varianza? Aquí está. La varianza de la proporción tiene exactamente esta forma. ¿Dónde está? Aquí. Como un ejercicio, les voy a poner, ¿no? La varianza del estimador de la proporción tiene la forma la varianza de la proporción tiene esta forma, ¿no? P por 1 menos P sobre N, ¿no? Que es justamente parte del intervalo de confianza, ¿no? Porque en el intervalo de confianza entra la raíz cuadrada de la varianza de P, ¿no? Ejercicio, la varianza del estimador de la proporción tiene la forma, sí. Si suponemos, ¿no? Si suponemos un tamaño de muestra n conocido, digamos, vamos a pensar que el n es un parámetro, es algo conocido, ¿en qué valor de p, ¿no? ¿En qué valor de p alcanza la varianza su máximo? Si suponemos un tamaño de muestra n conocido, es decir, que n puede ser un parámetro, ¿en qué valor de p alcanza la varianza su máximo? ¿En qué momento esta varianza de p es máxima? Noten que el p va de 0 a 1. Entonces, puedo tener todo el recorrido de esta función. La pregunta es, ¿en qué momento, cuánto tiene que valer p para que esta varianza sea la más grande que pueda existir? Pensando que n es un valor cualquiera, digamos, un valor fijo, ¿no? A ver, les dejo ahí unos 5 minutos para que vayan pensando. A ver, ahí Gabriel dice en 1. Si p vale 1, la varianza en realidad vale 0. No se vuelve máxima. Si p valiera 1, la varianza vale 0, entonces no es máxima, ¿no? Mientras la varianza sea más pequeña, obviamente es mejor para el estimador porque tenemos estimadores más precisos, ¿no? Pero la pregunta es en qué momento se vuelve máxima esta varianza. Ahora, ¿qué implica que sea máxima esta varianza? Que cuando p se acerque al valor que ustedes encuentren, la varianza va a ser muy grande. ¿Qué significa que sea grande? Significa que vamos a tener intervalos de confianza más grandes, ¿no? Más grandes cada vez. Algo que a partir de lo que dice su compañero Gabriel en el chat es, sí, digamos, ¿no? Mientras las P's se acerquen a 0, la varianza va a tender también a 0, digamos, ¿no? Mientras el P sea muy chiquita, esto se va a volver cada vez más pequeño. O si el P es muy grande, ¿no? Si el P es muy grande, tan cercano a 1, esto igual se va a volver muy cercano a 0, digamos. En el peor de los casos, P puede ser 1, esto se vuelve 0. En otro caso, P puede ser igual a 0, y esto se vuelve también 0, ¿no? Esos son casos óptimos, digamos, ¿no? Cuando la varianza se vuelve más pequeña. Lo que queremos ahora es saber en qué valor de esta fórmula el P se vuelve máximo, ¿no? Perdón, la varianza se vuelve máximo. ¿Para qué valor de P? A ver, les doy ahí unos 5 minutos para que vayan pensando cómo se puede resolver eso. Y si alguien tiene el resultado, lo pone y así como que nos comenta por qué, digamos, se ha elegido ese valor del P, digamos, ¿no? Que puede ser una razón. Esto igual, más abajo hay un ejercicio específicamente para esto, pero vale la pena hacer ya la introducción a esta parte para entender cómo funciona esta varianza. Bueno, unos 5 minutitos para esa parte. Ya, ¿qué tal? Ahí Samuel dice igual un medio. ¿Cómo han llegado Pablo, Samuel a su resultado de un medio? ¿Alguien pueden comentar?
o escribir, como prefieran. Eso, ¿no? Por derivadas. En el fondo, la varianza no es nada más que una función, ¿no? Basada en la variable p. La variable p eh, es una variable que tiene un recorrido de 0 a 1. Entonces, para encontrar un máximo, en el fondo queremos encontrar puntos críticos y después verificar si es un máximo, ¿no? Entonces, uno podría simplemente acá eh, derivar, digamos, ¿no? Utilizar justamente las derivadas, ¿no? Para hacer eso rápidamente. Un momento. Ya. Entonces, una solución relativamente rápida. Simplemente debería recordar que si yo considero esta función como la función de interés, simplemente debe ser como la derivada de la función o la derivada de la varianza de p, derivada de la varianza de p, respecto la variable aleatoria, que es p, digamos, ¿no? Respecto a p. ¿Qué momento esta varianza eh, llega a su máximo? O ver si tiene un punto crítico, después ver si es un máximo, ¿no? Y nada de esto, puedo separar la n, la puedo distribuir, digamos, y podría tener una fórmula un poquito más corta, pero si no, la derivada de esto simplemente podría ser, la primera derivada podría ser 1 menos 2p sobre n, ¿no? Esa debería ser la primera, bueno, esa sería la derivada de nuestra función, ¿no? Ahora, si prefieren, la podría yo separar, digamos, ¿no? Para que se vea mejor esa parte. Podemos distribuir la n y después recién derivar, ¿no? Para que veamos de dónde vienen los datos, ¿no? ¿No? Si multiplico la p y distribuyo la n, tendría algo más o menos de este estilo, y la idea es que todo esto lo tengo que derivar, ¿no? Todo esto lo tengo que derivar. Sería la derivada de todo esto respecto p. Eso sería la derivada de todo esto respecto a p, ¿no? Y esto, la derivada de la primera es 1 sobre n, 1 sobre n, y la derivada del segundo término es 2pn, ¿no? 2, 2 por p sobre n. Y para encontrar el punto máximo, esto yo debería igualarlo a cero, ¿no? Para encontrar el punto crítico, ¿no? Debería esto igualarlo a cero. Igualando a cero van a ver que la n no importa, ¿no? Se va a ir. Y lo que yo encontraría es que esta varianza encuentra su punto máximo cuando p vale 0,5, ¿no? Lo que es lo mismo un medio, ¿no? Ahí alcanzaría el máximo, digamos, ¿no? P alcanzaría cuando es 0,5. Es el único punto crítico que se encuentra, y si nosotros hacemos la segunda derivada, ¿no? Si hacemos la segunda derivada de esto, lo que deberíamos verificar, bueno, aquí me estoy comiendo algo, esto es negativo, ¿no? Esto es negativo.
también es negativo. Si hacemos la segunda derivada de esto, la segunda derivada, uno de n se va y la derivada quedaría como menos 2n, ¿no? La segunda derivada quedaría como menos 2n. Entonces aquí puedo mencionar también, ¿no? También la, la segunda derivada, la segunda derivada de la varianza de P respecto a P, respecto a 2 veces P, simplemente es igual a menos P sobre, perdón, menos 2 sobre N. Todo esto negativo. Menos 2 sobre N. N es el tamaño de muestra, por lo tanto eso es siempre positivo, lo que hace que este término de acá, menos 2n, siempre sea menor a 0, siempre, ¿no? Siempre va a ser menor a 0. Entonces, si este número es menor a 0, ¿no? Si este número es menor a 0, estamos en la presencia de ¿qué? Si la segunda derivada es menor a 0, estamos en la presencia de un valor máximo, ¿no? Es un valor máximo. Ya tenemos, digamos, ¿no? Al parecer esta varianza, la varianza de la proporción, alcanza su valor máximo cuando p es igual a 0,5. El mensaje detrás de esto debería ser que los intervalos de confianza van a ser lo más ancho posible, ¿no? Van a alcanzar su ancho más grande, mientras el valor de p esté cercano a 0,5, ¿no? Mientras el valor de p esté cercano a 0,5. Ahí alcanza su máximo, ¿no? Ahí alcanza su máximo esta función. Preguntas, dudas. Y ahí, por ejemplo, se ve así rápidamente el dibujito de la función, ¿no? Esta es la forma de la varianza, esta es la forma de la función de la varianza de p, ¿no? Sí, es para un n cualquiera, digamos, ¿no? Bueno, en este caso para un n igual a 1, ¿no? Un n igual a 1. eh, Podría poner un n diferente, pero en este caso lo que me interesa más de la función de la varianza es el numerador, ¿no? P por 1 menos p. ¿No? El denominador finalmente es una constante, es un valor conocido, ¿no? Este es el valor que va a determinar la forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta sería la forma de la función de la varianza, ¿no? Para un n igual a 1, por ejemplo, ¿no? Que claramente la función alcanza su máximo en 0,5. Y lo interesante de esta función, ¿no? Lo interesante de esta función es que es simétrica. Significa que a partir del punto medio, ¿no? Si uno pone un espejo, el lado derecho es exactamente igual al lado izquierdo. Significa que esta varianza va decayendo en la medida de que el valor de P se alcanza o se acerca al cero. O también va decayendo la varianza si el valor se acerca al 1, ¿no? Esa varianza va bajando, digamos, ¿no? Va cayendo. En esas medidas, ¿no? En esas medidas. Entonces eso es interesante tenerlo en cuenta
para trabajar con las proporciones. Preguntas de esta parte, comentarios. Es con n igual a 1, digamos, ¿no? Ya, entonces, si no hay más consultas, pasaremos al siguiente punto que es el tamaño de muestra, ¿no? Es el tamaño de muestra para estimar proporciones. Algo bueno que nos deja esta fórmula de la varianza de la proporción es que recordemos que este pedazo de acá, ¿no? El después del más menos, este finalmente es el ancho del intervalo de confianza, ¿no? Este pedazo de acá es el ancho del intervalo de confianza. Que para nosotros este es el margen de error, ¿no? El margen de error del estimador de la proporción. Entonces yo puedo utilizar este margen de error para despejar la n y tener una fórmula de tamaño de muestra cuando yo quiera estimar proporciones. Y estimar proporciones muchas veces es de lo más común, ¿no? Cuando una encuestadora quiere calcular la proporción de apoyo o el porcentaje de apoyo de uno de sus candidatos, normalmente esa es una proporción, ¿no? Entonces, podría utilizar esta fórmula. Esto en el escenario de que la muestra seleccionada son unidades simples, ¿no? Nuestro principio, nuestro supuesto básico es que los datos que estamos observando provienen de muestras aleatoriamente seleccionadas y son muestras simples, ¿no? Cuando decimos simples es, por decir, yo quiero una muestra de 100 estudiantes de la carrera de informática. El mecanismo para seleccionar esos 100 estudiantes debería ser completamente aleatorio simple, en el sentido de que yo tengo la lista de todos los que están en la carrera y como en la lotería, ¿no? Voy sacando aleatoriamente a los 100 que van a participar, ¿no? De esa lista completa, ¿no? Ese es el supuesto detrás para utilizar estas fórmulas. Si yo no puedo garantizar ese mecanismo de selección, no puedo utilizar estas fórmulas, ¿no? Es suponiendo que justamente yo tengo una selección o una muestra de tipo aleatoria simple, ¿no? Donde las unidades más pequeñas son parte del proceso aleatorio. Si yo selecciono materias, cursos, ¿no? Ya no hay una selección directamente del estudiante, estas fórmulas ya no se adaptan tan bien a esos casos, ¿no? Que normalmente ese tipo de, de estructuras, ¿no? Cuando no es aleatorio simple, ¿no? La fórmula se modifica ligeramente y eso normalmente se estudia en la materia de muestreo 1 y muestreo 2 en la carrera de estadística y creo que en informática tienen como optativa justamente esas materias, ¿no? Que son de servicio de estadística. En nuestro caso es selecciones simples, ¿no? Ya, entonces, si volvemos al tema del tamaño de muestra, partimos de la misma forma que hemos hecho en el caso de la media muestral. A todo este elemento, a todo este pedazo, le vamos a llamar el margen de error, ¿no? Le vamos a dar el nombre de epsilon. Entonces definimos el margen de error de esta forma, ¿no? Ahora lo único que tenemos que hacer es despejar de esta fórmula el n, ¿no? Asumiendo que todos estos valores yo los podría aproximar o conocer de algún lado. Entonces, si yo despejo de esta fórmula el n, van a ver que deberíamos llegar a algo muy parecido a esto, ¿no? Deberíamos llegar a algo muy parecido a esto. Sí, ¿no? De acá vamos a elevar al cuadrado, el e, el z se va a elevar al cuadrado, la raíz va a desaparecer, la n va a pasar al otro lado, el e va a bajar, ¿no? El z y el e están ambos elementos elevados al cuadrado y esto simplemente hay que multiplicar por p y 1 menos p, ¿no? Entonces, no hay mucha, no hay mucha, no hay mucho mayor trabajo que ese, ¿no? Que despejar el n. Ahora, en este punto, lo que hay que rescatar es
cómo, cómo nosotros estimamos estos elementos que están en función, o cómo calculamos el tamaño de muestra, ¿no? Y eso parte por darle valores a estos elementos que están justamente en la función del tamaño de muestra, ¿no? Esta es la función del tamaño de muestra o la fórmula del tamaño de muestra para estimar proporciones, ¿no? Entonces, dado que nosotros queremos calcular un tamaño de muestra para hacer un nuevo estudio, para estimar la proporción, ¿no? Es medio igual contradictorio que para estimar el tamaño de muestra, para estimar una proporción, necesite yo a la proporción para hacer eso, ¿no? Eso no tiene mucho sentido, pero lo que normalmente se sugiere en este punto es esta P y esta 1 menos P, que están bien ligadas a la varianza, yo las pueda calcular de algún estudio similar, ¿no? De algún estudio muy parecido al que yo voy a hacer, ¿no? Y en algún caso extremo, ¿no? En algún caso extremo, si yo no tuviera el acceso a una P de un estudio similar, puedo hacer que el valor de P tome el valor máximo, ¿no? Tome el valor que genere la varianza máxima. Que por lo visto antes, el P que alcanza el valor máximo es igual a 0,5. Si yo no tuviera información de las P's de estudios auxiliares, pues yo puedo entrar en una situación de así de máxima incertidumbre y decir el P va a valer igual a 0,5. Si no se tiene mayor información, ese es un camino que se puede. Hola, ¿se escucha ahora? ¿Mejor? Ah, ya, gracias, ¿no? Entonces, los valores de P, sí, perdón, era mi culpa. Los valores de P entonces provienen de estudios similares y si no tenemos estudios similares podemos asumir el valor máximo de P, que es igual a 0,5, con los riesgos que eso involucra, ¿no? Eh, el valor de Z, si se han dado cuenta ya, es un valor igual definido por nosotros. Nosotros vamos a definir cuánta confiabilidad le vamos a dar a nuestro tamaño de muestra, porque la confiabilidad va a estar ligada a nuestro intervalo de confianza. Muchas veces cuando salen las encuestadoras de electorales dicen, ¿no? Un nivel de confiabilidad del 95%, ¿no? En el fondo esto lo han definido previamente y le han dado un valor, digamos, ¿no? Y esto nosotros ya sabemos cuánto vale para los distintos niveles de confiabilidad que uno quiera poner. 1,96 para el 95, 1,64 para el 90, 2,58 para el 99, ¿no? Ya lo tenemos. Y el valor de E es el margen de error que nosotros vamos a tolerar, ¿no? El valor de E es el margen de error que nosotros vamos a tolerar. Que básicamente es cuán ancho voy a aceptar que sea mi intervalo de confianza. Obviamente, mientras el epsilon sea más pequeño, mi intervalo de confianza va a ser más pequeño. Pero eso va a exigir también que el tamaño de muestra crezca harto, ¿no? Que el tamaño de muestra crezca harto. Entonces, ahí hay que tener harto cuidado sobre estos valores y un poco tener una idea de cómo se va a ir moviendo según el caso que este sea, ¿no? Aquí hay un ejercicio propuesto, pero tal vez esto lo podemos hacer ya nomás en el ERE para tener esa parte, ese ejercicio más resuelto, ¿no? Preguntas tal vez hasta ahí del tamaño de muestra. Comentarios.
antes de hacer el ejercicio. Entonces, antes del ejercicio, tal vez es mejor tener una formulita en el ¿no? Es mejor tener una fórmula y una función creada para esto, porque no es una función tan rara, ¿no? O sea, no es tan complicada. El epsilon, el epsilon es, el epsilon, si se dan cuenta, es la forma que tiene el intervalo de confianza, ¿no? A ver, el intervalo de confianza para la proporción tiene esta forma. El epsilon es todo este pedazo, que es la cantidad que nos alejamos a la izquierda o a la derecha del estimador para construir el intervalo de confianza, ¿no? El epsilon es esa distancia, digamos, ¿no? La distancia de P al límite inferior y al límite superior de nuestro intervalo de confianza. Ese es el epsilon. Entonces, mientras más pequeño sea el epsilon, significa que voy a controlar más mi intervalo de confianza. Digamos, si yo pongo un epsilon de 0.05, ¿no? De 0.05, estoy diciendo que mi intervalo de confianza debería moverse a 0.05 a la izquierda y 0.05 a la derecha, por ejemplo, ¿no? Si mi epsilon fuera igual a 0.05. En el ejercicio que estábamos viendo eh, que estábamos viendo hace rato, ¿no? Cuando el n era 15, si recuerdan, el tamaño de muestra era bien pequeño, pero nuestro intervalo de confianza tenía esta forma, ¿no? En porcentaje de 4,28 a 49,4. Ahí el margen de error es muy alto, ¿no? Es muy alto. Como yo voy a elegir el tamaño de muestra ahora, y yo le digo un epsilon de 5, cuando le digo un epsilon de 5, le voy a exigir que el tamaño de muestra de alguna manera satisfaga o cumpla que del punto medio del intervalo de confianza, que es el estimador, se aleje 5% a la izquierda y se aleje 5% a la derecha, ¿no? Si marco un epsilon del 5%, eso lo estoy diciendo en el fondo. Que los intervalos de confianza que yo construya me salgan con un ancho de 5% a la izquierda, 5% a la derecha, ¿no? Un ancho de 2 veces epsilon, básicamente, ¿no? Ahora, mientras el epsilon sea más pequeño, el tamaño de muestra va a ser igual más pequeño, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener siempre en mente. Ya. Entonces, veremos un ejemplo, bueno, más que un ejemplo, antes del ejercicio que estaba ahí, veremos en el R un poquito esta función del tamaño de muestra. La fórmula del tamaño de muestra finalmente es z dividido e al cuadrado por p por 1 menos p, ¿no? Tiene tres parámetros, necesito tres elementos para calcular el tamaño de muestra. El z, el e y el p, ¿no? Z, e y p, ¿no? Eso en el R yo lo puedo hacer, puedo crear funciones, ¿no? Puedo crear comandos para mi tamaño de muestra. Y esa es una de las ventajas del R en programación, es que es relativamente rápido, ¿no? Le puedo decir, quiero crear una función, se va a llamar tamaño de muestra TMP, le voy a decir, ¿no? Tamaño de muestra para la proporción. Tamaño de muestra para la proporción se va a llamar mi función, y esta función va a recibir tres parámetros: el parámetro z, el parámetro e y el parámetro p, ¿no? Haciendo referencia al z de tablas, al epsilon y a la proporción. Entonces mi función va a recibir esos tres valorcitos, el z, el e y el p. Y para calcular el tamaño de muestra, ¿qué es lo que tienen que hacer? El z lo divide entre el e y lo eleva al cuadrado, dice, ¿no? El z lo divide entre el e, perdón, el z lo divide entre el e, un momentito, o sea, ya, ahora sí. El z lo divido entre el e y esto se eleva
al cuadrado, dice. A todo esto, z al cuadrado se multiplica por p y uno menos p. Se multiplica esto por p multiplicado por uno menos p. Esa es mi formulita del tamaño de muestra finalmente, ¿no? Z dividido entre elevado al cuadrado por p por uno menos p. Todo esto yo le voy a asignar a una letra n, digamos. Este es mi tamaño de muestra finalmente, ¿no? Este es mi tamaño de muestra. Y a la función le voy a decir que me retorne, ¿no? Que una vez que calcule todo esto, me devuelva el valor que he encontrado en n, ¿no? El valor que he encontrado en el tamaño de la muestra, que me devuelve el tamaño de muestra, ¿no? Así se crean funciones en el R. Ya está, ¿no? Ya he creado mi función de tamaño de muestra. Cosa de que entra el z, entra el e, entra el p, calcula, lo guarda en n y después devuelve el n. Una vez que tengo eso, lo único que hago es llamar a la función tmp y le voy dando los parámetros, digamos, ¿no? ¿Qué tal si yo quiero hacer un estudio que tenga una confiabilidad del 95%? El valor de z es 1.96, digamos, ¿no? Z que valga 1.96. Mi estudio es para el 95% de confiabilidad. Epsilon es el margen de error, ¿no? Yo quiero que sea un margen de error de 0.05, es decir, que tenga anchos a la izquierda y a la derecha de 5 puntos porcentuales, digamos, ¿no? Un epsilon de 0.05. Es un valor bastante pequeño, ¿no? Vamos a ver cuánto nos calcula el tamaño de muestra. Y el valor de P, puedo ponerle el máximo, digamos, ¿no? Puedo ponerle el máximo. Y este me va a dar una fórmula de tamaño de muestra, ¿no? Este me va a dar una fórmula de tamaño de muestra y medio genérica para cualquier escenario, ¿no? Noten que no tengo información más que, no tengo información auxiliar, ¿no? Son valores sumamente genéricos. 95% de confiabilidad, un margen de error del 5% o de 0.05 y un valor de P máximo, ¿no? De 0.5 o un medio. Eso me dice, o esto me estaría marcando que el tamaño de muestra necesario es de 384. Tamaño de muestra de 384. Me está marcando este tamaño que si tú quieres estimar una proporción y tener un error de 5% al 95% de confiabilidad, considerando un P máximo, necesitas entrevistar a 384 personas. En este caso 385, digamos, ¿no? Pensando que siempre tenemos que esto redondear al entero superior, digamos, ¿no? Eso en el ERES con la función ceiling, que es la función techo, ¿no? Siempre, mientras haya decimales, redondea al entero inmediato superior. Y esta es una fórmula así de las más utilizadas. Van a ver que este número 384 está así plagado en un montón de lugares. A ver. Y es lo que se utiliza harto, ¿no? Se utiliza harto en diversos lugares. Este es un tamaño de muestra como que así bien universal. Voy a poner en, voy a mostrarles en el internet qué hay sobre esto. Voy a poner tamaño de muestra 385, ¿no? Que es el redondeo que hemos sacado, ¿no? El número mágico de las encuestas, ¿no? Calculado del tamaño de muestra, el tamaño de muestra importa, pero quizás, digamos, ¿no? Notan 385, 385, el número mágico de las encuestas 385. ¿No? Hay un montón de este valor, ¿no? 385. Y en muchos casos está nuestra fórmula, digamos. Nuestra formulita era esta, ¿no? Era z y e al cuadrado por p y 1 menos p.
esta debe ser la fórmula más usada así por todas las ciencias para calcular tamaños de muestra, ¿no? Si ven tesis de muchas carreras en la parte cuantitativa, esta es la fórmula que casi todos usan, ¿no? Lo que ustedes tienen que recordar acá es que usar este valor, ¿no? Usar estos 385, exige una sola cosa, ¿no? Exige que el mecanismo de selección de las muestras sea de forma aleatoria simple, ¿no? Es decir, que si yo voy a entrevistar estudiantes, ¿no? Si mi unidad de análisis son los estudiantes, yo tengo que seleccionar estudiantes, ¿no? No puedo seleccionar paralelos, grados, nada, ¿no? Si mi unidad de interés son los estudiantes, tengo que seleccionar estudiantes. O sea, los estudiantes tienen que entrar en un proceso de selección aleatoria. Para las encuestas nacionales, por ejemplo, y electorales, y es un error bastante común, es, digamos, mi unidad de análisis para una encuesta electoral, por ejemplo, a nivel nacional, digamos, son las personas. Entonces, para que este número sea válido, ¿no? Para que este número sea válido para mis estimaciones, yo necesito seleccionar personas si mi unidad de análisis son personas. Y eso no sucede en las encuestas electorales nacionales porque yo no tengo un listado de todas las personas en Bolivia a las que yo pueda seleccionar por personas y después vaya a buscar personas. Lo que hacen las encuestadoras es, bueno, dado que no tengo un listado de personas, sí tengo un listado de manzanos, donde viven las personas en el área urbana, o tengo un listado de comunidades, ¿no? Donde viven las personas en el área rural, digamos. Entonces, yo no necesito 385 personas para garantizar esto. Necesitaré al menos 385, si quieren, comunidades o manzanos para garantizar la representatividad de manzanos y comunidades. Entonces, esa regla es así de estricta, digamos, ¿no? Si estudio personas, tengo que asegurarme de seleccionar personas, ¿no? No puedo seleccionar más arriba de personas cursos o no sé, o paralelos, ¿no? Porque si hago eso, tengo que utilizar otra fórmula, que no es esta, ¿no? Normalmente esta fórmula que estamos viendo se le añade unos 2, 3 elementos más para que sea válido ese tamaño de muestra, ¿no? Porque esas consideraciones ya nos ingresan a una especie de selección un poquito más compleja y eso hace que los tamaños de muestra necesarios sean pues más altos, ¿no? Más grandes. Pero esta fórmula, como les digo, es medio la más usual, la que se emplea más, pero el cuidado que tenemos que tener nosotros es que esta se utilice siempre en las condiciones adecuadas, digamos, ¿no? Bajo los supuestos y los mecanismos de selección que estamos mencionando. Ya, aquí había un ejercicio que del anterior semestre. Ya tienen la formulita y lo que quisiera es que me den ustedes el valor, ¿no? Dice ejercicio, una carrera en la universidad está a punto de elegir a sus autoridades. Se busca hacer una encuesta de intención de votos en los estudiantes para el candidato Z. Se quiere un nivel de confianza del 95% y no es dar en más menos 5%, ¿no? Y no es dar en más menos 5%. Calcular el tamaño de muestra 1, suponiendo un n máximo, ¿no? Suponiendo un n máximo. Y 2, mediante un sondeo se verificó que el candidato Z tiene un 70% de apoyo. Entonces, en ambos casos, ¿no? Nos están dando el epsilon y nos están dando el valor del Z. Lo que falta en nuestra formulita es el valor del P. En el caso 1 dice hay que suponer n máxima y en el caso 2 dice que tenemos que el P va a venir de un estudio similar o aproximado, que en este caso es un sondeo, ¿no? Para ese estudio el P seguramente está relacionado a este 70%. Entonces, ese es el ejercicio. Quisiera que lo revisen, lo repasen y me digan cuáles serán los valores. Nos daremos unos 10 minutitos para esto máximo.
voy a dejar la función y el ejercicio. Con la función esto debería ser así muy, muy rápido, pero si no, igual pueden utilizar la fórmula que está en los apuntes y ver, ¿no? La idea es que me manden en unos 10 minutitos el valor del n para el caso uno, suponiendo una n máxima, y 2, suponiendo que se verifica que el candidato Z tiene un 70% de apoyo. Entonces, adelante. Entonces haremos unos 10 minutitos para este ejercicio. ¿Qué tal? ¿Alguien más tiene algún valor? Gabriel dice, pues sería 385. Eh, sí, ¿no? Para el uno sí, ¿no? Para este, suponiendo n máxima, estamos exactamente en el caso anterior, ¿no? Donde z vale 1,96, el epsilon vale 5%, 0,5, y el máximo, no se olviden que es cuando p vale 0,5, ¿no? Es 385, ¿no? Para el B, Gabriel Fernando dice es 323. A ver, eh, ¿alguien más que pueda confirmar el B? Para el uno, para el 2, no. Este sería para el uno. Y para el 2 lo único que cambia es mi estimación del P mediante el sondeo. Ya no es 0,5, ¿no? Sino mi estimación del P bajo el sondeo es de 0,7. Del 70%, no se olviden que el porcentaje y la proporción están así. La proporción va de 0 a 1, eso multiplicado por 100 es un porcentaje, ¿no? Entonces, si un porcentaje para volverlo a proporción, simplemente tengo que dividirlo entre 100, ¿no? 70 en proporción sería 0,7. Y para el 2 debería ser simplemente esta, ¿no? Utilizando mi función que he hecho en el R. Para el uno es 385, que es el mismo resultado de antes. Y para el 2 es 323, ¿no? 323, como decía Gabriel. Y ya está, ¿no? Ya tengo fórmulas para tamaños de muestra. Entonces, en esta eh, en este ejercicio la respuesta sería 323, ¿no? Se necesitan entrevistar o encuestar a 323 estudiantes para estimar la proporción de apoyo al candidato Z, ¿no? Y y tener un margen de error de 0,05, ¿no? O del 5% en el fondo. ¿Qué tal si nosotros ahí, por ejemplo, le pedimos un epsilon muy pequeño, del 2%? ¿No? Un epsilon del 2% es harto porque estoy diciendo del dato que me des, me voy a equivocar a más o menos 2% a la izquierda y a la derecha, ¿no? Es bien, bien, relativamente preciso, digamos, ¿no? Un epsilon del 2%. Vean lo que sucede, este 5 lo voy a bajar a 2, ¿no? Porque ya es 2%. Con un epsilon de 2%, lo que me dice es necesitas muestras de 2017 personas. Si quieres tener esa precisión, necesitas una muestra de 2017 personas utilizando la información del sondeo, ¿no? Si en vez del sondeo utilizo el n máxima, ¿no? Información completamente incertidumbre, ¿no? Situación de incertidumbre con p igual a 0,5, esto va a explotar más todavía, ¿no? Bueno, 2401, ¿no? Necesito entrevistar a 2401 personas para tener un error del 2%, considerando incertidumbre en la proporción, ¿no? El valor máximo para el tamaño de muestra. Si quiero ir más lejos todavía y quiero tener así precisión muy, 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 bueno, mucha precisión, digamos, equivocarme al 1%, ¿no? A la izquierda y a la derecha, ¿no? Equivocarme al 1%. El valor se dispararía a 9064, ¿no? Este garantiza un epsilon del 1%, ¿no? Un epsilon al 1%.
Entonces necesito 9604 muestras o entrevistas o encuestas para tener un error del 1%. A ver, Gabriel pregunta si al cambiar el epsilon a 0,2 z no corresponde a otro valor. No están vinculados el z y el e necesariamente. Voy a irme a la formulita de nuestro margen de error. Estás, aquí estás. Noten que esta es nuestra fórmula para nuestro margen de error. A ver, está más abajo. Es este. Ahí está, ¿no? Esta es nuestra formulita, ¿no? Lo que hemos hecho en el fondo es, el epsilon vale todo esto, ¿no? Vale todo esto. Si al epsilon lo mantenemos en 0,2, estamos diciendo que este valga 0,2. Sin importar el z, porque el z igual lo estamos poniendo como un valor fijo, digamos, de 1,96. Entonces, si el epsilon le estamos condicionando a que valga 0,2 o 0,01, digamos, y este sigue teniendo un valor de 1,96, y este sigue teniendo un valor, digamos, de p igual a 0,5, para que este mantenga su valor de 0,01 o de 0,05, dado que todos los valores son fijos, el único que tiene que moverse es el n, ¿no? El n es el que tiene que cambiar, digamos, ¿no? Para mantener esa relación. Por eso despejamos el n y tenemos una formulita para el tamaño de muestra. En el tamaño de muestra no hay una relación entre el z y el e, ¿no? Sino dice para que el epsilon siga valiendo o 5% o 2% o 1% con un nivel de confianza dado, digamos de 1,96, 1,64, cualquiera, y p dado, el único que tiene que moverse es el n, ¿no? Es el n. O sea, no hay una relación directa entre el z y el e, ¿no? Dado la fórmula, son valores independientes, digamos, ¿no? Porque le estamos forzando en este caso a que el n sea el que reaccione, dado los valores que nosotros determinamos en el z, el e o el p, ¿no? Esa relación existe. ¿Sí? Entonces, como ven, el tamaño de muestra es bien sensible a los errores que nosotros estemos dispuestos a definir, ¿no? O a cometer, o a aceptar en este caso, ¿no? 9604 con una muestra muy grande. Y por eso es, ¿no? Y este es en el escenario, este valor funciona en el escenario en el que voy a seleccionar unidades simples y las unidades simples están en sorteos, ¿no? En ese escenario funciona, ¿no? Si eso cambia, tengo que irme a otra parte de la estadística que se llama muestreo, ¿no? Pero por mientras, digamos, aceptando que esto es un escenario muy general, funciona así, ¿no? No sé si hay con más consultas, comentarios. ¿Todo bien? Ya. Entonces, este tratamiento, como han visto, es bastante parecido a la media. Tiene sus consideraciones por la particularidad de la proporción. Ya tenemos intervalos de confianza para la media y diferencia de medias con varios casos. Y ahora tenemos intervalos de confianza para la proporción, una sola forma. Y tenemos dos fórmulas de tamaños de muestra. Tamaño de muestra para la media, tamaño de muestra para la proporción. La siguiente clase vamos a ver un caso adicional, digamos, ¿no? Que es el intervalo de confianza para diferencia de proporciones, que en el fondo es muy parecido a lo que ya hemos visto, ¿no? Intervalos de confianza para diferencia de proporciones. Que es como el equivalente a la diferencia de medias, ¿no? Varía en algunas medidas, pero después es una fórmula bastante estándar. Y después vamos a ver otras fórmulas ya de estimadores un poco más inusuales, digamos, o diferentes. Uno es el intervalo de confianza para la varianza, ¿no? Porque no se olviden que la varianza igual es un estimador es una medida poblacional que también es importante estimar para conocer la variabilidad de los datos.
Y si tuviéramos dos poblaciones, ¿no? Si tuviéramos dos poblaciones, entonces para saber qué poblaciones tiene mayor variabilidad que otra, entonces vamos a ver también lo que son los intervalos de confianza para el cociente de varianzas, ¿no? Entonces, esos tres casos esperemos verlo la siguiente clase. Y ahí termina este capítulo, ¿no? Este capítulo 3. Y justamente estas dos últimos casos, para el cociente de varianzas y para la varianza, vamos a retomar nuevamente lo que hemos visto antes, que eran la distribución chi cuadrado y la distribución t de Studer. La chi cuadrado y la distribución de Fisher, ¿no? Que son los valores más aproximados. Entonces vamos a terminar acá con la sesión y nos estaríamos viendo el día miércoles para continuar con intervalos de confianza para la diferencia de proporciones, para la varianza y para el cociente de varianzas. El anterior semestre nos ha faltado tiempo para algunos ejercicios sobre esto, pero creo que ahora podemos eh, ver un ejercicio al menos de cada uno de ellos, ¿no? Ya en el ERE esto va a ser un poco más rápido. Ok, entonces terminamos acá y nos vemos el día miércoles. Nos vemos. Chao a todos, a todas. Chao, chao.